Hola, ¿qué tal? Soy Antón Castromil en un nuevo vídeo para el blog de la plataforma de contenidos politicaymedios.net. Hoy vamos a hablar de la neutralidad periodística y los motivos que me inclinan a pensar que esta idea de que los medios de comunicación deberían ser neutrales no está demasiado bien. Vamos a verlo. Existe en la sociedad, tanto entre mis alumnos de comunicación como entre la clase política, en la opinión pública, en general en la sociedad, existe la sensación de que los medios de comunicación, la queja de que los medios de comunicación no son neutrales y deberían serlo. Si no siendo neutrales, además que no siendo neutrales, los medios de comunicación dejan de lado una de sus grandes misiones en la sociedad, que es ser neutrales, desapasionados, contar las dos caras de la noticia. Esto además es uno de los elementos que de una manera clásica se tratan en las facultades de Ciencias de la Información. Yo mismo he sido alumno en la Facultad de Ciencias de Comunicación en Salamanca y así se contaba, ¿no? Este ideal periodístico tendente a la neutralidad, ¿no? Sin embargo, a mí me da la sensación de que esta idea, este estereotipo de que los medios de comunicación deberían ser siempre neutrales y que si no lo hacen faltan a su deber social, genera una cierta insatisfacción. ¿Por qué? Porque los medios no lo hacen. Y que los medios no lo hacen no es porque, me da la sensación a mí, porque los medios de comunicación sean unos entes malvados, vendidos al poder. No lo hacen porque simplemente es imposible, porque el juego social y el juego político-social en concreto va de otra cosa. No es posible la neutralidad en el juego político, no es posible la neutralidad, y por eso cuando se le pide neutralidad en un lugar que para mí no es posible, entonces genera insatisfacción. Quizá lo que deberíamos cambiar es nuestra idea del mundo político-social, ¿no? Mundo político-social. A mí me da la sensación de que esta idea de que los medios tienen que ser objetivos arranca del prejuicio de que existe una única visión de los hechos y que los medios de comunicación deberían ofrecer las pautas suficientes para que los ciudadanos, para que cada uno de nosotros, los consumidores de los medios de comunicación, podamos aprehender con H intercalada esa verdad, ¿no? Es un estereotipo, es un prejuicio, perdón, de corte liberal, si queréis, ¿no? La verdad está ahí, es algo estático, algo inmutable, y a través de la razón, del debate racional, al que los medios de comunicación, a través de la desapasionada neutralidad, deben contribuir, pues a través de esta acción, digo, somos capaces de llegar a esta verdad, ¿no? ¿Sí? Removiendo, eliminando los prejuicios. Por lo tanto, los periodistas, en este sentido, tienen que informar bien, ¿sí? Pero sin embargo, a mí me da la sensación que una visión más realista es que la actualidad política, los hechos sociales, los objetos políticos sociales que constituyen la actualidad política son construcciones, no son estas visiones estáticas, ¿sí? Sino que es una construcción conforme a una serie de valores, de cosmovisiones, y no pasa nada, ¿no? No pasa nada. Las noticias no son algo que están ahí y que los periodistas cuentan, sino que las noticias son construcciones de los propios periodistas, ¿sí? Y en este sentido es lógico que no sean neutrales. Y otro elemento que enlaza con esta idea de la neutralidad periodística como un valor deontológico de la profesión de informar, tiene que ver con una concepción de la política como cercana al consenso. La política debería de ser un lugar en el que prime el consenso. Los políticos, es esta frase célebre, ¿no? Los políticos deben ponerse de acuerdo. La política es la búsqueda de acuerdos. Por lo tanto, es lógico que los medios de comunicación, si llevan a cabo
diligentemente su labor, se favorecerá este acuerdo, porque los medios de comunicación lo que hacen es informar de cómo son las cosas, y esto redunda en la búsqueda de estos acuerdos, de estos consensos. Pero yo creo que esto no es así. Esto no es así. Yo creo que la política se basa mucho más en el conflicto que en el consenso. De hecho, la idea del consenso en política a mí me parece muy peligrosa, porque estamos señalando una única situación como hacia la que debe tender la política. Hacia la que debe de tender. Y esto a mí me parece muy autoritario, ¿no? ¿Sí? Y a mí me da la sensación, pero esto es algo muy particular, que lo que caracteriza a las sociedades humanas es el conflicto, la diversidad de intereses, y no pasa nada, no pasa nada. La sociedad está conformada por un buen número de distintos grupos, de individuos y de grupos, que tienen intereses diferentes, cosmovisiones diferentes, ideas diferentes de cómo debería de ser la buena vida. ¿Sí? El conflicto entre las diferentes maneras de entender cuál es el papel del Estado en la economía, de la religión en la política, de, no sé, estos grandes debates, ¿no? ¿Sí? ¿Debe haber un consenso ahí? ¿Sí? ¿Hay una manera correcta y desapasionada de informar sobre estos grandes conflictos políticos sociales? ¿Sí? Lo que sucede es que la política democrática, me da a mí, es un buen invento, es un gran paso adelante de la historia de la humanidad, porque aquellos que pierden, ¿sí?, que pierden el poder en la política democrática, no son exterminados, sino todo lo contrario, ocupan un lugar muy importante dentro del sistema político. Es el derecho a la oposición, el derecho a la existencia de las minorías. Y esto es algo que demuestra este carácter conflictivo de la sociedad, pero que demuestra también que hemos avanzado mucho, porque probablemente la mayor parte de la historia de la humanidad, este conflicto se dirimía a través de la sangre, el destierro, la negación del enemigo. Para mí, contrariamente a algunos autores, ¿sí?, como tengo por aquí el libro Carl Schmitt, es que lo tengo ahí detrás, ¿sí? La política democrática se basa en la conversión de estos enemigos en adversarios. ¿Sí? La política va de adversarios, de considerar al otro como un adversario político que debe existir y es bueno que exista, y la dinámica social como una dinámica de competencia por un consenso a la fuerza interino, ¿sí?, una hegemonía, si queréis, a la fuerza interina que va cambiando a lo largo del tiempo, y no pasa nada en la regulación del conflicto por medios pacíficos. Esto es la política democrática. Menudo rollo que os he echado hoy, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ¿qué opináis? ¿Qué es para vosotros la política y cómo debería ser el periodismo como un elemento que se inserta en este debate político, en este conflicto político que es lo determinante en una sociedad democrática? Bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo de hoy, recordad que os podéis suscribir al blog. Arriba a la derecha tenéis un cajetín, colocáis vuestro correo electrónico y no os perdéis ninguna de las actualizaciones del blog de politicaymedios.net. Y si accedéis a este contenido directamente a través de YouTube, pues todavía más fácil. Le dais a suscribiros, a la campanita, no os olvidéis de la campanita, y así el propio YouTube os avisa de todas las actualizaciones del canal de politicaymedios.net. Y nada más, como siempre os digo, salud y ciencia.